quiero empezar en esta hora diciéndoles una ilustración. Tomás, impecablemente vestido, se acerca caminando hacia donde está su amigo. Lo aborda y le dice lo siguiente: amigo mío, acabo de salir de debajo de los escombros de una casa que colapsó por causa de un gran incendio. Ayudé a rescatar a 2 personas, las cuales fueron las únicas que sobrevivieron a terrible accidente. Pero su amigo lo mira pues de pies a cabeza y se pregunta muy desconcertado: ¿por qué Tomás está vestido de forma tan impecable, sin ningún tipo de sucio, de rasguño o de quemadura? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Será cierto lo que dice Tomás? ¿Estará diciendo la verdad? Porque salir de debajo de los escombros causados por un incendio, y no solamente salir de los escombros causados por un incendio, sino ayudar a salir, a rescatar a 2 personas, pues eso deja ciertas evidencias físicas en la parte externa de las personas, ¿cierto? Y se hace muy raro o muy difícil creer que él haya hecho eso cuando se encuentra impecablemente vestido. Trabajar en la salvación hace relucir la obra de Cristo en nuestras vidas, de tal manera que se hace evidente que Cristo habita en nuestros corazones. Hoy observaremos 2 características en este tema que he llamado trabajando en nuestra salvación. Trabajando en nuestra salvación. Y este tema tiene como fundamento el texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Tenemos entonces en este texto especial el relato de lo que el Señor desea que nosotros hagamos e invirtamos nuestro tiempo en el trabajo que nosotros debemos hacer para nuestra salvación. Y entonces les dije que vamos a ver 2 características. La primera de ellas es en obediencia supervisada y autónoma. Oiga bien, en obediencia supervisada y autónoma. Mis amados hermanos, esta sección de la palabra de Dios inicia con el enlace que dice por tanto. Este por tanto quiere decir que todo lo que se va a decir ahora es el resultado de lo que se ha expresado anteriormente. Y ese por tanto viene indiscutiblemente en la base de lo que vimos la semana pasada, que fue la humillación del Señor Jesús, cómo Él se humilla, cómo Él entrega todo por obediencia, por amor al Padre y también por amor a nosotros. Ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de humillación y de obediencia que nos demostró nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vamos a expresar tiene como fundamento entonces la obra de nuestro Señor Jesús, y solamente a Él nosotros le damos la gloria. Ahora, mis amados hermanos, el texto nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y aquí se nos dice algo muy importante, y es la puesta en práctica de la obediencia en la experiencia de la vida cristiana. Y resulta que para la mayoría de las personas es más fácil, o se les hace más fácil, obedecer cuando están siendo supervisados que obedecer cuando tienen la autonomía de hacerlo. ¿Es así o no es así? Es más fácil que nos estén vigilando y uno haga las cosas, pero es más complejo ser obedientes cuando nosotros de forma autónoma tenemos que hacerlo. Por eso es que no todas las personas les encargan ese cargo de ser supervisores, porque el supervisor no solamente tiene que vigilar a otros, sino que tiene que vigilar su propia vida. Y notamos entonces que en ausencia es más difícil, en la ausencia de la supervisión es más difícil ser obedientes. Pero aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia de Filipos que ellos deben obedecer de la forma en que obedecían cuando él estaba en presencia de ellos, sino ahora mucho más en su ausencia ellos deben ser obedientes. Miren ustedes cuán importante es esto: ser obedientes cuando no nos están vigilando, ser obedientes cuando nosotros somos autónomos de nuestras decisiones. Y mis amados hermanos, nosotros vivimos este tiempo de pandemia en el cual pues nadie nos supervisaba, ¿no? Nosotros vivimos de forma autónoma, por así decirlo. No podíamos tener ese encuentro tan cercano con nuestros hermanos. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo nos comportábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿De qué forma actuábamos? Y precisamente el Señor nos dice a nosotros de que debemos ocuparnos en ello. Y ocuparse de esa salvación es precisamente vivir en obediencia, hacer lo que el Señor desea cuando nos vigilan, y mucho más cuando nadie nos vigila o nadie nos ve. Y es que allí, cuando nadie nos ve, es cuando verdaderamente nosotros demostramos quiénes somos. Es allí donde sale a relucir quién en verdad somos nosotros y cómo es nuestro carácter delante de Dios. El apóstol Pablo es consciente de ello, y por eso le recuerda a los hermanos de Filipos la necesidad de ser obedientes ahora que él no está presente con ellos. Y esta obediencia está entonces enfocada a el ocuparse de la salvación. Y ocuparse de la salvación, esa palabra es una sola palabra griega, que es katergasomai, y significa trabajar completamente, producir, llevar a cabo una actividad, hacer, producir mediante el esfuerzo. Y esto nos muestra algunas cosas importantes. La primera de ellas es que el ocuparse de la salvación tiene que ver con el proceso de santificación en nuestras vidas. Oiga bien, todos nosotros, desde los más pequeños hasta los más adultos y más viejos, debemos trabajar diariamente en el proceso de nuestra santificación. El Señor nos dice a nosotros en su palabra que debemos ser santos así como Él es santo. Y miren que este tiempo, en este mensaje de santidad no tiene mucha acogida, porque la gente no quiere vivir en santidad. Vivir en santidad requiere esfuerzos, requiere obediencia, requiere sacrificar nuestro propio yo para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La santidad está ligada al conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios, yo comienzo a vivir en esa santidad. El pueblo de Israel fue llamado a ser santo y Dios lo escogió para que vivieran en santidad. Y sin embargo, usted sabe que el pueblo de Israel vivía agradando a Dios, pero a veces se le olvidaba. A veces quería agradar más bien a los pueblos que estaban alrededor de él. Y cuando queríamos agradar a otras personas y no a Dios, entonces dejamos a un lado la santidad para vivir en un estado de pecaminosidad. También nos muestra que este trabajar en la salvación tiene que ver con el ocuparse en la madurez en Cristo. Tiene que ver con estar llenos de los frutos de justicia, así como lo describe en el versículo 11 del capítulo 1. De mantener la comunión en el Evangelio, de sentir una misma cosa,
así como el apóstol Pablo le pidió a los hermanos de Filipos, sientan una misma cosa. Eso es trabajar en la salvación. Es esforzarnos en vivir el ejemplo de humildad que Cristo nos dejó. Eso es trabajar en la salvación. Ahora, este trabajar en esa salvación nos impulsa siempre a tener presente la verdadera razón de este trabajo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto, escúchenlo muy bien, mis amados hermanos. Es Dios quien produce en nosotros. Ahí lo dice claramente, ¿cierto? Porque Dios es el que produce en ti el querer hacer por su buena voluntad. El que tú quieras hacer las cosas. Pero no solamente el que tú quieras hacerlas, sino que te da las fuerzas para que tú las hagas. Y esto es importantísimo. Porque nosotros en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios conocimientos, no logramos agradar a Dios y no podemos alcanzar la medida de lo que Dios pide. Pero Él es el que coloca en nosotros ese querer y ese hacer. Amén. Y de allí la importancia de tener y mantener esa relación con el Señor y con el Espíritu Santo. Dios es el que siempre despierta nuestro espíritu para impulsarnos al trabajo. Observemos lo que dice el texto de Ageo capítulo 1 versículo 14. Dice: y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios. ¿Quién despierta el espíritu? Dios. Dios motiva. Dios motiva a los líderes, Dios motiva a los sacerdotes, Dios motiva al pueblo completo para que trabaje en su obra. Amén. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros también estemos dispuestos a ser motivados por el Señor. Que nosotros podamos verdaderamente decir, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, listo y dispuesto para hacer tu voluntad, para cumplir tu palabra, para enfocarme en lo que tú quieres conmigo. Este trabajar en nuestra salvación también va ligado con lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo allá en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, los que están anotando. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos. Miren lo importante que es esto, el avivar el fuego, porque Dios produce en nosotros el querer. Es más, Dios ha colocado en nosotros el querer, pero también ha colocado en nosotros el hacer. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando nosotros no queremos trabajar en la obra? Cuando nosotros no queremos venir a la iglesia, cuando nosotros no queremos orar, no queremos leer la palabra. ¿Qué sucede allí? Pues sucede que nosotros estamos descuidando nuestro trabajo en la salvación y estamos dejando que el fuego del don de Dios comience a apagarse. Y por eso el apóstol Pablo, consciente de que nuestra naturaleza va a tender a opacar el fuego del don de Dios, nos aconseja y nos dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida. Amén. Hay que avivarlo, hermanos. Hay que motivarnos. Porque mire que nosotros tenemos luchas y dificultades, es cierto. Aún para llegar a este lugar, usted pensó: ¿será que voy? ¿Será que no voy? Hoy tengo ganas, pero entonces se me quemó algo ahí en la cocina. Iba a planchar esta camisa, pero entonces se me quemó, la quemé con la plancha. O la manché, la plancha botó un poco de agua ahí y quemó manchó la camisa. Y esa era la que yo quería. Ya no voy a ir a la iglesia. Sacamos una gran cantidad de excusas, ¿cierto? Que Satanás está ahí colocando y colocando trabas para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Motivarnos nosotros mismos a través de la palabra del Señor. El Señor dice: aviva el fuego del don de Dios. Avívalo. ¿Y qué es avivar? Pues, hermano, júntalo, atízalo, échale viento, brisa. ¿Para qué? Para que coja oxígeno y pueda
el fuego crecer. Permítele al Espíritu Santo de Dios que llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón. Permite que el Espíritu Santo de Dios llegue a lo más profundo de tu vida y tú puedas experimentar ese toque, esa bendición, ese fuego, esa llenura. Amén. Para que de esa manera podemos nosotros trabajar con alegría y con entusiasmo en la obra del Señor. Recordemos el ejemplo de Tomás, quien no daba evidencia externa, oiga bien, de haber salido de un incendio, y mucho menos de haber ayudado a otros. Esto nos lleva a meditar en que como conocedores de la gracia de Dios, nuestras vidas deben evidenciar un verdadero cambio. Es imposible que una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo continúe igual en su estilo de vida pecaminoso. Es imposible esto, hermanos. O usted está mintiendo como Tomás, o usted no ha conocido nunca la gracia del Señor. Pero yo creo que nosotros sí hemos conocido la gracia. Yo creo que nosotros hemos experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. Y esa experiencia ha transformado nuestras vidas. Amén. Y por eso debemos seguir avanzando, trabajando. Hermanos, no podemos mantener nuestro estilo de vida anterior. Nosotros no podemos decir soy creyente y continuar en borracheras, en peleas, en chismes, en murmuraciones. Nosotros no podemos decir que somos hijos verdaderos de Dios cuando nosotros seguimos en adulterio, en fornicación, cuando nosotros continuamos hablando mentiras, cuando somos gobernados por el orgullo, por la arrogancia, cuando tenemos un corazón mezquino y egoísta, cuando aún en nuestra vida tenemos el resentimiento allí y acariciamos el resentimiento en nuestros corazones. No podemos decir que somos creyentes si vivimos con ese tipo de comportamientos, si odiamos en el corazón a nuestros familiares, a un hermano, a algún vecino. No. Si nosotros seguimos maltratando a nuestra esposa, a nuestros hijos, o si seguimos teniendo otro tipo de conductas que no son aprobadas por el Señor. Amén. Tenemos que revisar nuestra vida. Y como vemos, este trabajar en la salvación va enfocado entonces a ese proceso de santificación, a evidenciar en nuestra vida que somos participantes de la gracia de Dios. Además, a tener en cuenta que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él quien nos da esa capacidad. Y como Él es quien nos da esa capacidad, nosotros debemos tener, como dice la palabra de Dios, temor y temblor. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y puesto que Él ya ha colocado en nosotros ese querer y ese hacer, también nosotros debemos entonces avivar diariamente ese fuego del don de Dios, esa relación con nuestro Dios, meternos en oración, practicar esas disciplinas espirituales que Él nos ha colocado. La segunda característica en esta mañana es como verdaderos hijos de Dios. Nosotros trabajamos en el reino de Dios o trabajamos en nuestra salvación como verdaderos hijos de Dios. El texto nos muestra la forma de conducta que los miembros de la iglesia deben demostrar en sus relaciones los unos con los otros. Y podemos observar lo que el apóstol Pablo está impulsando a los miembros de la iglesia de Filipos, pero también que nos está impulsando a nosotros como hijos de Dios, miembros de esta congregación, miembros de esta iglesia. Mira lo que dice el Señor, versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Mire la orden que el Espíritu Santo nos está dando. Una orden directa, mis amados hermanos, mi amada iglesia. La orden es: hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Y mis amados hermanos, este tipo de conductas no demuestra el carácter del verdadero Hijo de Dios. Ahora, también es claro que Satanás se aprovecha de la inmadurez espiritual de algunos creyentes, impulsándolos a murmurar
y a pelear dentro de la iglesia. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos, mi amada iglesia. Es que la murmuración se constituye en un grave pecado delante de Dios. Si observamos la historia bíblica, nos damos cuenta que Dios le desagrada a este tipo de conductas. Le desagrada que dentro de su congregación y dentro de su pueblo exista la murmuración. En Números capítulo 21, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Oiga bien, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná que Dios les estaba dando. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Oh, tremendo esto, ¿no? Miren, mis amados hermanos, la conducta del pueblo. Y es que la murmuración comienza cuando nosotros consideramos que algo no está bien. Oiga bien, mire esto: que algo no está bien y que puede ser, en cierta medida, una justa causa o algo válido para yo poder protestar. ¿Está escuchando? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Y por quién estaban siendo alimentados? Por la mano de Dios. Claro está que Dios les daba ¿qué? Maná. Maná por la mañana, y en la tarde les enviaba ¿qué? Codornices. Pero el pueblo ya estaba aburrido con este tipo de alimento. Maná en la mañana y carne y codornices en la tarde. Y así anduvieron por 40 años. Pero no llevaban siquiera algunos meses cuando ya el pueblo estaba aburrido de ser alimentado por Dios, de ser sustentados por Dios. Querían tener otro alimento. Y esto, espiritualmente hablando, nos toca y nos llama la atención a nosotros, porque parece ser que también dentro del pueblo de Dios algunos hermanos no están satisfechos con el pan que se les entrega. Y entonces comienzan a murmurar: y es que esa predicación no me gusta, y es que esa enseñanza ya la dieron, y es que eso ya yo me lo sé. ¿Otra vez van a hablar de eso? El predicador o el pastor está muy cansón. Y comenzamos ¿a qué? A murmurar. Y ojo, Dios observa esto y le desagrada. Ahora, tampoco agradó al Señor que María, hermana de Moisés, murmurara contra su hermano. En Números capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice: y lo oyó Yahvé. Y esto es importante, hermanos. Y este último texto que acabamos de leer nos debe llamar poderosamente la atención, para evitar precisamente las murmuraciones dentro del seno de nuestra congregación. Observemos que la murmuración generalmente se presenta contra aquellos que están al frente de la obra, contra aquellos que están liderando. Ese fue el caso de Moisés y el mismo caso del apóstol Pablo en su momento. Contra Moisés se levantó su propia familia, su círculo más cercano, para criticarlo por causa de su esposa. Y esto también nos debe llamar la atención, porque en este tiempo, oiga bien, algunos hermanos han sido tentados a criticar al pastor por causa de ¿quién? De su esposa. Si la esposa trabaja, no está comprometida con la obra. Si la esposa entonces no trabaja, es una perezosa. Si la esposa va y visita, es chismosa. Si la esposa no visita, no tiene compasión de los hermanos, no cumple la labor. Y miren que el caso de Moisés
Es importante porque comenzaron a criticarlo su propia familia por causa de su esposa y por algo absurdo, completamente loco. Lo criticaron porque él había escogido para sí una mujer cusita. ¿Y qué es una mujer cusita? Una mujer de piel negra, de raza negra. Entonces comenzaron a criticarlo porque él se había casado con una mujer de raza negra. Miren ustedes, algo que la esposa no tenía control de eso. Usted no tiene control si es blanco, si es chiquito, si es negro, si es azul, si es verde. No tenemos control de eso. Simplemente somos así. Y critican a Moisés porque su esposa es negra. Miren ustedes, qué tremendo esto. Ahora, Dios se desagrada de esto. Y es que el objetivo no solamente es criticar a la esposa, eso es como tratar de minar la credibilidad de Moisés por tener una esposa de una raza diferente. Pero en realidad el deseo del corazón de ellos, o de María, era liderar. Miren lo que ella dijo. Ella dijo, ¿acaso solamente por Moisés Dios ha hablado? Y eso yo lo he escuchado, hermanos, tristemente aquí en esta iglesia. ¿Acaso que el único que enseña es el pastor? ¿Y acaso que Dios el único por el quien habla es por el pastor? Hermanos, esto es triste, porque cuando hermanos hablan de esa forma, cuando hijos de Dios de esta congregación hablan y se expresan de esa manera, están siendo usados por Satanás y no se están dando cuenta de que son instrumentos de Satanás en ese momento. Dios no quiere traer maldiciones a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, usted puede seguir leyendo la historia. Allá en el capítulo 12 de Números se dará cuenta que Dios se indignó. Dios se indignó con la actitud de María, la hermana de Moisés, y dice que se fue de su presencia porque Dios le dijo a ellos, Dios los llama, Dios llama a Moisés, a Aarón y a María y les dice, yo he hablado a muchas personas y a través de muchas personas, pero solamente con Moisés he hablado cara a cara. Y dice que Dios se fue de la presencia de ellos. Y cuando Dios se va, María queda leprosa de los pies a la cabeza. Le indignó al Señor. ¿Y a quién le tocó orar para que fuera sana? A Moisés. Es decir, a aquel por el cual ella estaba indignado. Miren ustedes lo que Dios hace. Y estuvo 7 días por fuera del campamento, alejada de la comunión con sus hermanos, porque estaba leprosa. Mis amados hermanos, que no caigamos nosotros en este jueguito de Satanás. Que no entremos nosotros en este juego perverso de la murmuración. Que no aceptemos nosotros las ofertas del enemigo cuando intenta colocar en nuestra mente y en nuestro corazón cierto tipo de inconformidades. Si usted tiene inconformidades, hable con su líder personalmente. No haga comidilla. ¿Qué es comidilla? Hombre, hablamos aquí, nos reunimos acá. Oye, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece que el pastor no hace esto? ¿Cómo te parece que el hermano líder no hace esto? ¿Cómo te parece que la hermana de las damas no se comporta así? Estás murmurando, mi amado hermano, mi amada hermana. Estás pecando delante de Dios. Arrepiéntete de esa mala acción. Pídele perdón al Señor, que Él tenga misericordia de tu vida, porque no estás actuando como Dios quiere. Dios no quiere religiosos en su iglesia. Dios quiere verdaderos hijos de Él. Amén. Ahora, sigue diciendo, cuando nosotros evitamos la murmuración y evitamos las discusiones y las peleas inoficiosas dentro de la iglesia, dice, somos, o para que seamos irreprensibles. Es decir, una persona irreprensible es aquella que no se le está llamando la atención a cada rato. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. El para qué de esta frase nos muestra la meta, el propósito mismo del mandamiento que ha sido entregado, el mandamiento de no murmurar y de no pelear. ¿Cuál es ese propósito?
para que seamos irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. Amén. Porque es cierto que proclamamos a cada rato, Dios quiere una iglesia sin mancha ni arruga. Amén, que decimos eso, ¿no? Pero cuando nos tocan y dicen, no murmures, ay, no, pero eso no. No pelees. No, pero es que me hizo esto. Si evitamos estas cosas, seremos irreprensibles y sencillos. Para que seamos irreprensibles y sencillos, entonces, las características cruciales de aquellos que pretenden servir a Dios. Y yo sé que aquí hay hermanos que se están preparando para el liderazgo. Y tú que te estás preparando para ser líder en esta congregación o que eres líder en esta iglesia, tienes que tener en cuenta estas ordenanzas de Dios. Evita la murmuración, evita esa discusión y esa discutidera que a veces se nos entra, que no trae ninguna edificación para el cuerpo de Cristo. Recuerda lo que dice el Señor allá en Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Está escuchando? Irreprensible. Esto es importantísimo, mis amados hermanos, tenerlo en cuenta. Ser irreprensibles es una característica de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero siervo de Dios. Y el texto sigue diciendo, hijos de Dios sin mancha. Cada uno de nosotros debe tener una preocupación constante de vivir sin mancha delante de Dios, de poner en práctica las disciplinas cristianas. ¿Cuáles son esas disciplinas? La oración, la lectura y el estudio de la palabra de Dios, el ayuno, el ayudar a los necesitados, el traer los diezmos y las ofrendas a la iglesia. Esas disciplinas nos ayudan a nosotros a vivir en santidad y sin mancha delante del Señor. Son disciplinas. Mire, la disciplina es algo que hay que hacer siempre, siempre, siempre. Por eso es una disciplina. Practicarlo permanentemente. El Señor en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que la iglesia del Señor fuese, o sea, sin mancha y sin arrugas. Amén. Ahora es importante notar que los verdaderos hijos de Dios viven en medio de una generación maligna y perversa, así como lo dice el texto. Sin embargo, esto no es una excusa para que nuestra santidad sea minada, para que nuestra santidad sea deteriorada. Por el contrario, el texto nos está diciendo a nosotros que aunque vivimos en una sociedad maligna, en una sociedad perversa, en una sociedad corrupta, nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Amén. Esto sí es importante, porque el verdadero hijo de Dios, aquel que trabaja en su salvación, comienza a brillar como la luz en medio de las tinieblas. Amén. Y es que a eso te ha llamado Dios. Dios dice claramente que tú eres la sal del mundo. Dios dice claramente que tú eres la luz de este mundo. Amén. Por eso el Señor nos dice, ahora si la sal se desvanece, ¿con qué va a ser salada? Ya no sirve para más nada, sino para tirarla a la calle y que la pisoteen. Y si la luz no sirve, así como el bombillo que se nos quemó anoche, ahí en el baño, ¡puf!, se apagó. Y uno trata como que de a ver si es verdad que funciona otra vez, y vuelve uno como con la inquietud, clac, clic, clac, clic, clac, y está dañado, y lo mueve y nada, está dañado, se quemó. O sirve o no sirve. Usted y yo, hermanos, somos llamados a brillar, a resplandecer en esta tierra. Somos luz en este mundo. Iluminamos nuestros hogares, iluminamos la vida de nuestros hijos. Iluminas tú la vida de tu cónyuge. Tú iluminas la vida de tu barrio, de tus vecinos, porque tú has sido llamado por el Señor a ser luz en esta tierra. Amén. Y dice el Señor, resplandecen como luminares en el mundo.
Para poder resplandecer y ser ejemplo a otros necesitamos estar asidos de la palabra del Señor, así como lo dice el versículo 16. Así, agarrados de la palabra de vida. La disciplina, hermano. ¿Cuántas veces se nos olvida leer la palabra? ¿Cuántas veces se nos olvida meditar en ella? ¿Cuántas veces se nos olvida estudiarla, aferrarnos a esa palabra de Dios? Y el Señor lo dice con toda claridad aquí, asidos. Y asidos es agarrado. Yo estoy sujetado completamente. ¿A qué? A la palabra de vida. Amén. Y notemos la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Filipos y por nosotros en este tiempo. Pues él quería que ellos estuviesen agarrados a la palabra del Señor, firmemente sujetados de ella. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Miren la importancia de esto, de estar agarrados de la palabra, porque es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguirnos de nuestros pecados, para instruirnos en justicia, con la finalidad de que nosotros logremos esa perfección espiritual, esa madurez espiritual, ese nivel que todos nosotros debemos alcanzar diariamente en Jesucristo nuestro Señor. Notemos que Pablo cierra diciendo, casi como a manera de ruego a los hermanos de Filipos, y él lo expresa en esta forma escatológica, para que en el día de Cristo, cuando Él venga, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cierra este espacio, hermanos, diciéndonos a nosotros esto, diciéndonos a nosotros que Él quiere ver que su trabajo no ha sido en vano. Y yo quiero apropiarme de esas palabras, hermano, y quiero estimularles a ustedes a que vivan la verdadera vida espiritual, a que se aferren del Señor día y noche, para que cuando el Señor me lleve de aquí, yo pueda también decirle al Señor, Señor, no trabajé en vano. Mi trabajo en la iglesia Restauración y Vida no fue en vano. La proclamación de la palabra de Dios en los corazones de los oyentes no fue en vano, sino que dio fruto de justicia. Crecieron, dejaron malas conductas, se comprometieron a vivir en fe, caminaron en fe. Es lo que el Señor pide. El apóstol deseaba dejar una base sólida en la cual la iglesia de Filipos pudiera crecer y pudiese establecer el nombre de Cristo y dejar un fuerte legado del evangelio en su lugar. Amado hermano, amada hermana que estás aquí, niño, niña que me estás escuchando, jovencito, jovencita que estás aquí presente, Dios desea que en tu corazón exista una verdadera base, un verdadero fundamento, para que tú puedas dejar un legado espiritual, para que tú puedas dejar un legado del evangelio a otros. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, sabiendo él mismo que el apóstol Pablo tenía una alta probabilidad de ser sacrificado. Estaba en la cárcel, podía ser ejecutado, y por eso él dice, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque a mí me maten por causa de estar trabajando, aunque a mí me sacrifiquen por causa de compartir el evangelio, yo me gozo. Le está diciendo, yo tengo gozo. Aunque me hagan esto, yo estoy gozoso, estoy contento y me regocijo con ustedes. Y este mensaje en esta mañana, hermanos, no debe producir tristeza, debe producir gozo, debe producir alegría. Que si usted se sintió un poquito tocado o quizá regañado, diga, Señor, gracias porque de verdad me regañaste. Señor, gracias porque me tocaste. Señor, gracias porque me llaman la atención a que yo pueda hoy cambiar un estilo de vida y comprometerme contigo a ser mejor. Amén. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, de ti. Tú que estás aquí, tú que estás escuchando, porque están oyendo, están escuchando la palabra. Es para usted este mensaje.
No ha sido casualidad que Dios te haya traído aquí. Dios te trajo aquí porque tenías que escuchar esta palabra. Amén. Asimismo, dice el apóstol, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Hermanos, gocémonos en el Señor. La palabra de Dios en este texto de Filipenses habla mucho del gozo, habla mucho de la alegría, de estar contentos en medio de la prueba, de estar alegres a pesar de que están llamándole la atención. Pablo amaba a esa iglesia, amaba a los hermanos de Filipenses, pero tocaba también apretarle las tuercas. Y Dios nos ama a nosotros, y en este día pues también nos está apretando las tuercas, hermanos. Y necesitamos nosotros recibir esa palabra con humildad. El hermano José la semana pasada nos explicaba cómo debemos vivir nosotros en humildad. El ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo precisamente lleva humildad, pero lleva humillación. Y nosotros debemos ser humildes, pero para ser humildes tenemos que humillarnos. Amén. No podemos ser humildes si no humillamos nuestro orgullo, si no humillamos nuestro carácter, si no nos dejamos guiar, si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No podemos ser humildes. Amén. Esta es la invitación, mis amados hermanos. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación?